No hay muchas cosas en las que un helicóptero cualquiera se pueda parecer al telescopio espacial Hubble. Ambos cumplen con funciones completamente diferentes en entornos que no pueden ser más distintos el uno del otro. Sin embargo, el mismo principio que hace que el helicóptero necesite ese rotor de cola es el que permite que el Hubble se mantenga apuntando fijamente a un punto en el cielo por horas y horas y horas. El cómo funciona un helicóptero puede ser bastante intuitivo a primera vista. Necesita hacer girar las hélices que tienen la parte de arriba para poder generar una fuerza que lo eleve por los cielos. Pero, ¿qué tienen de especial esas hélices para generar esa fuerza? Bueno, pues cada una de ellas es como el ala de un avión. Literalmente tienen la misma forma. Cuando se mueven, hacen que el aire que pasa por encima de ellas vaya más rápido que el aire que pasa por debajo. Esto hace que haya menos presión de aire en la parte superior y al final se tiene una fuerza que va de abajo hacia arriba. Lo que no es tan intuitivo es qué se necesita para generar más o menos fuerza y que el helicóptero por lo tanto se eleve más o pierda altitud. A contrario de lo que cualquiera podría pensar, no giran más rápido las hélices. De hecho, estas siempre van a la misma velocidad. Lo que pasa es que el helicóptero tiene un mecanismo que hace que las hélices se inclinen más o menos. Mientras más grande sea el ángulo de ataque, más fuerza generará y por lo tanto podrá elevarse más. Y si lo que quiere es girar hacia un lado o hacia el otro, lo que necesita es solamente inclinar algunas de las aspas. Eso generará el desbalance necesario para hacer que el helicóptero se incline hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia adelante o hacia atrás. Pero si el helicóptero gira utilizando el mismo mecanismo que utiliza para elevarse, ¿por qué es que casi todos los helicópteros que vemos a diario tienen ese rotor de cola? La respuesta tiene algo que ver con una de las leyes más famosas de la física, la tercera ley de Newton, que básicamente dice que a cualquier acción corresponde una reacción. ¿Pero qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un cañón. Para que una bala salga disparada de él, el cañón deberá darle una cierta fuerza. Esa será nuestra acción. Pero a la vez, él sentirá una fuerza hacia el lado contrario, la reacción. Ese efecto depende de la masa y de la velocidad. Si la bala es, por ejemplo, muy ligera y también muy lenta, el cañón retrocederá mucho menos que si la bala fuera más rápida y mucho más pesada. Un efecto análogo sucede con los objetos que giran. El motor del helicóptero hace que las hélices giren en cierto sentido, que sería como la acción que tiene el cañón en la bala. La reacción sería entonces que el motor girara en sentido contrario. Pero como el motor está fijo dentro del helicóptero, es empezar a girar. Es ahí donde entra el rotor trasero. Funciona con los mismos principios que el rotor principal. Genera una fuerza debido a diferencias de presiones. Pero ese se encarga de contrarrestar la fuerza provocada por la reacción. Sin el rotor trasero, un helicóptero no tendría casi nada de control y todo podría terminar en un desastre. Aunque también se puede utilizar esta reacción de manera controlada, porque el helicóptero puede hacer que el rotor trasero genere más o menos fuerza y que el helicóptero gire sin tener que cambiar de lugar. Si bien el rotor trasero es esencial para mantener el control del helicóptero en cualquier momento, hay ocasiones en las que tener una pieza tan importante, pero tan delicada, en un lugar tan peligroso, es un problema mayor. Es por eso que hay algunos modelos de helicópteros que han decidido no tener rotor trasero y han tenido que buscar alternativas más ingeniosas. A final de cuentas, lo único que necesitan es un mecanismo que cancele el giro producido por el rotor principal. Uno de estos mecanismos es el sistema NOTAR, que en vez de tener un rotor trasero, expulsa la corriente de aire por el fuselaje. Es el mismo principio, pero ya no hay partes mecánicas que puedan descomponerse o dañarse. Hay otros sistemas que lo que hacen es luchar fuego con fuego, porque ellos agregan otro rotor más a la nave. Este rotor puede estar en el mismo eje como los sistemas coaxiales o en otra parte del helicóptero como los sistemas tándem. El punto aquí es que el otro rotor gire en sentido contrario al primero. Mientras los dos estén girando a la misma velocidad
pero en sentido contrario, ambos cancelarán el giro producido por el otro. Es interesante ver que dos de esos sistemas para controlar el helicóptero no funcionarían en el espacio, pues requieren de empujar aire para que no gire fuera de control, mientras que los otros dos solo se basan en que el efecto se autocancele. Tampoco es que esto sea algo de lo que tengamos que preocuparnos. A final de cuentas, el récord de altitud para este tipo de naves no pasa mucho más allá de los 12.000 metros. Pero de lo que sí tenemos que preocuparnos es de poder controlar, a veces de manera muy precisa, los satélites que se encuentran rodeando nuestro planeta. Y algunos de ellos hacen uso del mismo principio que los helicópteros tienen que vencer para poder mantener control. Para el 2019 se sabía de un total de 2.218 satélites orbitando la Tierra, y se estima que para el 2030 el número sea 5 veces mayor. Algunos sirven para comunicarnos, otros para poder navegar con GPS, o para estudiar el clima de nuestro planeta, o para muchas otras cosas. La mayoría de ellos necesitan ser controlados para poder apuntar sus instrumentos o sus antenas hacia el planeta y llevar a cabo sus misiones. Además, el espacio puede ser un gran vacío en general, pero se cree que alrededor de la Tierra hay 500.000 escombros del tamaño de una canica y más de 100 millones de 1 milímetro o menores. Puede que esos escombros no sean una gran amenaza, estando quietos, pero allá afuera pueden alcanzar velocidades de hasta 7 veces más que una bala. Así que los satélites deben poder controlarse para evitar colisiones que generen aún más escombros, que generen más colisiones, que generen más escombros, y entienden. Por si fuera poco, los satélites también pueden ser influenciados por el campo magnético de la Tierra, por su gravedad, por la gravedad de otros planetas, por las pocas partículas que hay en las capas superiores de la atmósfera, e incluso pueden ser perturbados por la luz que les llega del Sol. Entonces, ¿cómo es que le hacen los satélites para poder controlarse y contrarrestar todas estas situaciones? Cambiando su actitud. Literalmente es la traducción del término en inglés, attitude control. Control de actitud. Este término refiere al control que se tiene sobre la orientación de las naves. Y para que estos sistemas funcionen se requieren de dos componentes: sensores, con los que se conozca la orientación actual de la nave, y actuadores, con los que se cambie dicha orientación. Si queremos movernos de manera rápida, pero poco precisa, no necesitamos más que unos pequeños propulsores y la tercera ley de Newton de nuevo. Se activa el propulsor en alguna parte de la nave y esta empieza a girar. Y eso está bien si solo se quiere apuntar la antena hacia la Tierra, por ejemplo. Pero la cosa cambia cuando tenemos un instrumento como el telescopio espacial Hubble. Dentro de toda esa nave no hay un solo propulsor, y eso se debe a dos razones en particular. La primera es que el Hubble necesita mantenerse apuntando a una zona específica del cosmos por horas y horas. Eso para poder capturar la luz necesaria para ofrecernos una de sus tantas maravillosas fotografías. Entonces la imprecisión de los propulsores jugaría en su contra. La segunda razón es que esos propulsores tienden a dejar una nube de partículas y polvo alrededor del satélite, lo que sin duda dañaría las imágenes. Entonces, ¿qué podemos utilizar para orientar algo como el Hubble o algún otro telescopio espacial? Aquí es donde volvemos a traer a los helicópteros. Recordemos que el rotor trasero se utiliza para contrarrestar el giro provocado por el rotor principal. Entonces, pongamos uno de estos motores dentro del telescopio, cambiando las aspas por un disco sólido, una rueda, de tal manera que al encenderlo y hacerlo girar, la reacción que provoque sea que el telescopio gire en sentido contrario. Este tipo de actuadores se conocen, de manera muy creativa, como ruedas de reacción. Hay una diferencia muy grande entre poner el motor en un helicóptero o en el telescopio Hubble. El primero tiene que estar funcionando de manera constante, pues para que el helicóptero pueda volar. Pero el segundo tiene que funcionar solo de vez en cuando para cambiar la orientación. Entonces que este termine girando fuera de control no es algo de lo que realmente haya que preocuparse. Pero volvamos una vez más al ejemplo de la bala y el cañón. Recordemos que había dos características que nos decían cómo es que se iba a mover todo el sistema.
las masas y las velocidades. Y pues lo mismo pasa en este caso. El telescopio puede tener una masa muy grande y aunque la rueda de reacción sea acelerada a 3000 revoluciones por minuto, el telescopio solo podrá girar a un ritmo de 90 grados cada 15 minutos, que es la misma velocidad que tiene el minutero de un reloj. Lo que en una situación provoca caos y destrucción total, en otra muy diferente puede ser utilizada para un control muy preciso. Y ejemplos de esto van más allá de lo que hemos visto con helicópteros y el Hubble. ¿Recuerdan que les dije que el campo magnético de la Tierra puede alterar la orientación de algunos satélites? Pues estos pueden también utilizarlo a su ventaja, porque teniendo algunos electroimanes en su estructura, pueden orientarse de manera precisa. Y quizá uno de los más bellos ejemplos de sacar lo mejor de las peores situaciones sea el del telescopio espacial Kepler. Al igual que el Hubble, contaba con 4 ruedas de reacción. En el 2012, una de ellas dejó de funcionar, pero con 3 era más que suficiente para continuar la misión. Sin embargo, un año después, perdió otra, y estando en órbita alrededor del Sol, no había nave que pudiera salvarla. La solución: utilizar la fuerza que provocaba la luz del Sol. Y sí, la luz del Sol puede generar una presión en los objetos donde cae. Apuntando de manera precisa a los paneles solares, se lograba una posición estable que era capaz de mantener por casi 3 meses antes de tener que reorientarse. Al final de su misión, Kepler logró detectar 2662 exoplanetas. Un helicóptero puede que no vuele mucho más allá de los 12 kilómetros, y en definitiva no lo hará si no tiene un rotor de cola o un sistema similar. Pero este efecto, que lo puede llegar a condenar a la destrucción, también es el que ha ayudado a los científicos a obtener imágenes tan revolucionarias como esta, que nos muestra lo inmenso del universo en el que vivimos.